bien, vayan abriendo sus Biblias en Mateo 6, de 25 al 34. No se tarden mucho, hermanas y hermanos. Y entre tanto llegan las hermanas y los hermanos que fueron a llevar a sus hijos, quisiera leer este pasaje nuevamente. Ya lo leímos, yo lo sé. Vamos a leerlo nuevamente. Mateo 6, del 25 al 34. Nuevamente les comento, estoy utilizando la Biblia de las Américas. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón, ante toda su gloria, se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Mas buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Vamos a orar más. Señor, en esta hora queremos venir delante de tu presencia con diferentes cosas que quizás estemos pensando, pero queremos entender, Señor, qué dice tu palabra con respecto a la preocupación, con respecto al afán, que pareciera ser bastante común en nuestros tiempos. Que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento, que podamos aplicar tu palabra a nuestras vidas, Señor, y que de esta manera te glorifiquemos a ti siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, quisiera iniciar con una pregunta. ¿Cuántos de aquí hoy están preocupados? ¿Quiénes vienen preocupados el día de hoy? ¿Nadie? Bueno, creo que ya terminó la predicación, mis hermanos. Desde antes, ¿usted, hermana? Muy bien. Muy bien. No necesariamente toda la preocupación significa que esté mal, pero el día de hoy vamos a estar viendo cómo precisamente la preocupación es una realidad que se vive día con día en nuestras vidas. Está relacionado normalmente las preocupaciones con respecto al futuro. ¿Qué sucederá en el futuro? Porque el futuro es incierto y de hecho así es. Nadie sabe qué pasará el día de mañana, en el sentido si viviremos o no. Y podemos tender a preocuparnos por afanarnos constantemente. Y es la preocupación o el afán, esto preguntaría, ¿realmente la preocupación y el afán es algo que deba de ir inherentemente al cristiano o no, a un verdadero creyente? ¿Es válido preocuparse? ¿Cuándo es peligroso el afán y la preocupación? Son algunas de las preguntas que estaremos contestando el día de hoy, pero lo que quiero dejar inicialmente en sus mentes es que no nos preocupemos por la provisión o los problemas futuros, sino que busquemos su voluntad y vivamos en rectitud. Es por eso que la predicación de hoy le llamé No te preocupes. No te preocupes, hermano. Si leemos el versículo número 25, una de las cosas en las cuales nosotros no debemos preocuparnos es precisamente por la provisión, por lo que Dios ha prometido que nos daría. Dice el versículo 25,
Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? En la sesión anterior, ¿se acuerdan ustedes que vimos que dependiendo de a quién servimos de corazón, mostramos si confiamos, si confiamos en Dios, ¿no? Si nuestro tesoro está con Dios, significa que confiamos en Dios. Si nuestro corazón o nuestra confianza está en las riquezas, por supuesto, es ahí donde se encuentra nuestro corazón. El pasaje que vimos la vez pasada estaba dirigido especialmente, evidentemente, para todos, pero particularmente para los ricos, que ya estaban tentados a confiar más en las riquezas. Cuando una persona tiene muchísimo dinero, tiende a recargarse en el dinero, ¿no? Ya que ¿qué le puede preocupar en cuanto a la cuestión económica? Y por eso muchas veces las personas se alejan del Señor. Ahora en este pasaje vemos que nuestro Señor Jesucristo se dirige a los pobres para que no sean tentados, para que no seamos tentados a dejar de confiar en la provisión de Dios. Muchos de nosotros, muchos de ustedes a lo mejor tienen preocupaciones con respecto a qué vamos a comer, me encuentro de repente sin trabajo, qué es lo que yo puedo hacer para quitar esas preocupaciones de mi vida, ¿no? Y tantas preocupaciones que pueden venir a nuestra mente. Entonces podemos decir que aquel que tiene su tesoro en el cielo y sirve a Dios de todo corazón, como resultado no vive preocupado. Le repito nuevamente esta frase. Aquel que tiene su tesoro en el cielo y sirve a Dios de todo corazón, como resultado es que no vive preocupado. Y esto nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿qué es la preocupación? La preocupación se puede definir como, o se refiere al temor o angustia que una persona tiene ante una situación que teme pueda darse. Hay muchas personas que a lo mejor puedan vivir bastante preocupadas. ¿Y qué tal si el día de mañana me encuentran cáncer, por ejemplo? Es una enfermedad que está atacando a muchas personas, ¿no? Y pudiera ser que alguien pudiera tener esa preocupación en su mente. Pero realmente el estar aprensivo, esta parte de la preocupación, es tener esa ansiedad y es estar indebidamente preocupado. Porque el futuro, pues vendrá en algún momento quizás no para muchos de nosotros, quizás para otros sí, pero no es algo en lo cual nosotros deberíamos de preocuparnos o dar demasiada importancia. El pastor MacArthur da una ilustración muy significativa con respecto a las preocupaciones. A veces las preocupaciones nosotros le damos demasiada importancia, cuando quizás no sea tanto así. ¿Han escuchado la frase que se ahogan en un vaso de agua las personas? Y a veces sucede eso. Y esta ilustración que da el pastor MacArthur tiene que ver con eso. Él dice, se ha informado que una niebla densa de 30 metros de profundidad y lo suficientemente extensa para cubrir 7 cuadras de una ciudad se compone de menos de un vaso de agua y se divide en 70,000 millones de gotas. En la forma correcta, unos pocos galones de agua pueden paralizar a una gran ciudad. De igual modo, la sustancia de la preocupación es casi siempre muy pequeña en comparación con el tamaño que forma en nuestras mentes y el daño que hace a nuestras vidas. Creo que se escucha muy fuerte la música. No sé si alguien puede decir a los hermanos si le pueden bajar tantito la música, por favor. Entonces, vean esta niebla, toda esta cantidad de niebla que se puede producir por un vaso con agua. Y la niebla es así, ¿no? Pareciera ser bastante escandalosa. Y las preocupaciones tienen precisamente este detalle. Toda la preocupación es algo que de alguna manera u otra experimentamos. Y este pasaje nos instruye y nos ordena que no estemos preocupados indebidamente. Hay una preocupación, mis hermanos, que es normal. Yo creo que no es todos nosotros somos humanos y de repente nos llega la preocupación. Menos a esta iglesia porque nadie levantó la mano más que mi hermana Toñita. Entonces las preocupaciones y el afán de repente pudieran llegar a nuestras vidas. Lo importante de todo esto es que hay una preocupación que es indebida,
que es demasiado, va más allá. Y cuando esa preocupación es indebida o va más allá, ya se convierte en pecado. Y ahorita vamos a ver durante este tiempo cuáles son las razones, ¿no? Entonces, esto nos hace preguntar, bueno, entonces, ¿cuál es la preocupación indebida? ¿Es aquella ansiedad? ¿Es aquel afán que quita el sueño? ¿Es aquella preocupación que traemos en la cual estamos dando vuelta en nuestra mente que no nos deja estar en paz? ¿Han padecido de esto, mis hermanos? Bueno, ya vi 2 que 3 cabezas por ahí. De repente estamos tan preocupados que nuestra mente continuamente pensando en esa circunstancia de nuestra vida. Entonces, hay momentos en que esto se aborda, pero cuando esa preocupación o ese afán es tan inquietante que continuamente solamente estamos pensando en eso, lo que hace es que nos paraliza. Y la preocupación, mis hermanos, y el afán, inclusive puede traer consecuencias físicas. Dice, y puede ocasionar diferentes enfermedades. El doctor Charles Mayo, de la famosa clínica Mayo, escribió: la preocupación afecta la circulación, el corazón, las glándulas y todo el sistema nervioso. Sigue diciendo: nunca he conocido a un individuo que haya muerto por exceso de trabajo, pero sí he conocido muchos que han muerto por preocupación. Entonces, el afán y la preocupación nos puede llevar a momentos bien difíciles en nuestras vidas, ¿eh? Es bien conocido el hecho de que pocas cosas hay que acorten la vida, tanto como el disgusto o la ansiedad. Las personas que son muy enojonas o que son demasiado preocuponas o ansiosas tienden precisamente a cortar las vidas, ¿no? Físicamente eso les empieza a repercutir, ya que son fenómenos psicológicos interrelacionados y se relacionan precisamente con las úlceras y con el cáncer de estómago, aparte de otros problemas del sistema nervioso. Todos, mi hermano, si a ti te tiembla la mano continuamente, si continuamente sientes que tienes dolor en el estómago, es probablemente porque estás llevando a un nivel inadecuado la preocupación, el afán. Cuando nosotros estamos padeciendo esto, mis hermanos, es algo que nosotros debemos de atender. Y no es extraño que la fe, esa que es la confianza absoluta en Dios, sea la mejor medicina para estos casos. La confianza en Dios es lo mejor que puede haber para esto, para controlar el afán y la ansiedad. La preocupación, mis hermanos, también es lo contrario al contentamiento. Normalmente una persona que es muy preocupona o que está muy afanada, no tiene contentamiento con lo que tiene. Acompáñenme por favor a Filipenses capítulo número 4, Filipenses 4, donde vamos a estar viendo cómo el apóstol Pablo trata este tema. Gálatas, Efesios, Filipenses 4, versículos del 11 al 12. Vemos aquí el apóstol Pablo donde está teniendo contentamiento realmente con lo que Dios le está dando. O sea, la preocupación viene porque a veces las personas quieren tener más de lo que tienen. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente para que alguien esté contento totalmente? Ya les he comentado eso, el hombre más rico del mundo dijo: ¿cuánto es lo suficiente usted más para que ya esté tranquilo? Y siempre dicen un poco más. Y ese es el afán y la preocupación. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, 11 y 12, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Eso es el contentamiento. La condición en la cual Dios te está permitido vivir en este día, o sea, hoy mismo, con los recursos que tú tienes, tenemos que aprender a estar contentos y agradecidos con respecto a lo que Dios nos ha dado. Todo lo que tenemos, mis hermanos, finalmente le pertenece a Dios. No nos pertenece a nosotros. Estar contento con lo que Dios nos provee es un antídoto excelente para la preocupación. Se cuenta una historia del hermano John Wesley hace muchos años, que alguna persona fue a darle una noticia
impactante. La noticia era que se le había quemado su casa. Se le había quemado totalmente su casa. Entonces, cuando llegó con el hermano John Wesley, yo no sé qué, en ese momento, qué esperaba esta persona de la reacción de Wesley. Pero Wesley estuvo tan tranquilo que dijo, sí, dice, lo que pasa es que esa casa ni siquiera era mía, era del Señor. Y ahora tengo una preocupación menos. Entonces, este hermano había aprendido a conocer precisamente cuál era el contentamiento y que Dios estaba al control de todas las cosas, porque a Él le pertenecen. Entonces, todo lo que tenemos realmente le pertenece a Él. Si el afán, eso es lo peligroso del afán y la preocupación, mis hermanos. Tengamos mucho cuidado cómo lo manejamos. Si el afán y la preocupación llegara a dominar nuestras vidas, podría conducirnos inclusive a la apostasía. Lo vuelvo a decir, si el afán y la preocupación llegara a dominar nuestras vidas, podría conducir a la apostasía, es decir, a que nos separemos de Dios. Porque la gente está tan preocupada por sus cosas de la vida que ya no asiste a la iglesia, que ya no estudia la palabra, que ya no ora al Señor, porque están tan enfocados en sus problemas, en todo lo que ellos están viviendo, que ya lo están desbordando, que inmediatamente lo que empiezan a hacer los seres humanos en general es a olvidarse de Dios y tratar de resolver ellos mismos sus problemas, sus afanes y sus preocupaciones, no sabiendo que esto los aleja de Dios. Entonces no es raro que después los hermanos empiecen a faltar o que personas que antes continuamente venían aquí a la iglesia, de repente por situaciones de la vida, están más preocupadas por las circunstancias de la vida y por las cosas por las que la gente está normalmente preocupada que por lo que es importante. ¿Se acuerdan de Marta? ¿De qué estaba preocupada ella? Tenían ahí a la segunda persona de la Trinidad. Estaba más preocupada por lavar los trastes, ¿no? Hay momentos para todo. Yo no digo que no laven los trastes, mis hermanas, ¿eh? No le voy a decir, es que mi amor no puedo ir a lavar los trastes porque estoy leyendo la Biblia en este momento, ¿no? No, o sea, hay momento para hacer absolutamente todas las cosas. Hay que ordenarnos. Pero hay momentos en los cuales nosotros tenemos que apartarlos para estar con respecto al Señor. Lucas 21:34 dice, estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, dice Lucas 21:34. Y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. Entonces cuidemos de todo esto, que no estemos cargados con ese tipo de cosas y con tantas preocupaciones de la vida. No fuimos llamados, mis hermanos, para cargar y estar afanados siempre en la vida. A veces pensamos que yo tiendo a ser una persona preocupona y mi esposa me conoce. Cuando estaba viendo este mensaje, ya lo hemos leído muchas veces todos nosotros, ¿no? Y a veces pensamos que el estar preocupado fuera una virtud, pero no es, realmente no es una virtud. Es una situación que nosotros tenemos que aprender a dejar las cosas delante del Señor. Las preocupaciones, como les había dicho, encuentran relación con el futuro y por lo que se pasará el día de mañana, ¿no? Preguntas que continuamente nos hacemos. Bueno, ¿seguiré mi trabajo para mañana? ¿Pasaré la materia que estoy cursando? ¿Ya terminaron la escuela, jóvenes? ¿Todavía no? Entonces ahorita a lo mejor su preocupación es, ¿llegué a pasar, mirar, reprobar el profesor maloso? Pero realmente eso no debería de ser una preocupación. Lo que tienen que hacer los jóvenes, ¿qué es? Exactamente, mi hermana, estudiar y también orar. Y prepararse para eso y dejar sus preocupaciones y el afán delante del Señor. Y hay algunos que a lo mejor, bueno, ¿tendré para comer el día de mañana? Entonces hay diferentes preocupaciones, los cuales cruzan por nuestra mente. A los que somos empleados, tu preocupación quizás o nuestra preocupación puede ser, bueno, el día de mañana, ¿qué pasará en la empresa donde estoy? Hay tantos problemas a nivel mundial y yo creo que eso es evidente para cada uno de nosotros, ¿no? Que no sabemos qué es lo que va a pasar. Hay muchas empresas que actualmente están recortando a mucha gente. Y no solamente las empresas privadas, sino también aquí en las públicas, ¿no? En el gobierno. Platicando con uno de ustedes sé de eso. Pero eso no nos debe llevar a una preocupación o un afán desmedido. Dios tiene el control, Dios es soberano, Dios sabe exactamente qué es lo que hace. El futuro, mis hermanos, no está en nuestras manos, está en las manos de Dios. Entonces a veces el afán es inevitable, pero cuando se le da la dirección adecuada, trae paz al alma.
Cuando nosotros realmente hacemos lo que debemos de hacer, cuando llegue el afán y la preocupación, va a traernos paz a nuestro corazón. Y es una forma en que uno se puede evitar de este flagelo, que es descargarlo precisamente en Dios. Primera de Pedro 5:7, dice la Escritura. Vayan ustedes para allá si se gustan, mis hermanos. Primera de Pedro, capítulo número 5, versículo 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué hermoso versículo, ¿no? Todo lo que puede preocuparnos, todo lo que tenemos como ansiedad en nuestras vidas, lo que tenemos que hacer es dejarlo, descargarlo en el Señor. Y Él hará. Otro pasaje que también conocemos mucho es Filipenses 4, versículos de 6 al 7, donde dice, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, nuevamente dice, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Aquí viene el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Cuando verdaderamente descargamos nuestras preocupaciones y afanes en el Señor, Dios trae paz. Una vez escuché acerca de un predicador que decía de una hermana que llegó a una casa y estaba así súper preocupada y ansiosa. Y hermana, ¿y usted qué? ¿Por qué está así? No, es que estoy muy preocupada. Pues váyase a orar, mi hermana. Entonces fue a orar la hermana otra vez y regresó después de unos minutos. Le digo, ¿qué pasó, hermana? No, pues sigo igual y algo pasa conmigo. Pues váyase a orar otra vez, mi hermana. Y es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Tenemos que descargar verdaderamente nuestros corazones. A veces pasa que al momento de que no lo hacemos de forma correcta, estamos manifestando una situación que es fuerte en cuanto a falta de confianza en Dios. Cuando nosotros somos sus hijos, tenemos la posibilidad de entrar hasta su presencia y descargar todas las cosas, porque sabemos quién es Dios, quien está al control de todas las cosas, absolutamente todas las cosas. Y vamos en oración, no porque Dios le conceda a uno todos sus deseos, ¿no? Sino porque la oración lo libra a uno del afán. Entonces, cuando una persona está muy preocupada, mis hermanos, y continuamente lo vemos así, es que seguramente su vida de oración no está siendo efectiva. O quizás inclusive no tenga una vida de oración que sea agradable delante del Señor. Tenemos ejemplos en la Biblia de hermanos que realmente estaban en oración continuamente con Dios, ¿no? Un ejemplo del Antiguo Testamento, mis hermanos. Exactamente. Daniel. ¿Se acuerdan ustedes en Daniel 6 del 18 al 23? Vayan yendo para allá. Este es un pasaje, Daniel 6. Vamos a leer del 18 al 23. Daniel 6 del 18 al 23. Cuando Daniel estaba dentro del gobierno del rey Darío, vemos que había unos celosos sátrapas y gobernadores, y estos engañaron al rey Darío para que ordenara que Daniel fuera lanzado al foso de los leones. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia? Lo interesante de esto fue que el rey, y no Daniel, fue quien estuvo preocupado. El rey no pudo dormir esa vez. ¿Qué dice el versículo 18 al 23? Dice, después de que dejaron a Daniel en el foso de los leones, el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído ante él y a él se le fue el sueño. ¿Ven? Es ese tipo de preocupación que no es bueno. Entonces el rey se levantó al amanecer a rayar el alba y fue a toda prisa al foso de los leones. Y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, que cerró la boca de los leones,
y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él. Y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. El rey entonces se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso. Y cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión, porque había confiado en su Dios. Entonces ahí finalmente Dios libró a Daniel. Pero si Dios no hubiera librado a Daniel, hubiera hecho que hubiera muerto en ese momento, eso no le quitaba a él la paz, ni había sido cargado de ese afán que a veces nosotros vivimos, ¿no? Y Daniel era un hombre de oración, ¿no? Dice la Escritura que él 3 veces al día por lo menos oraba y estaba delante del Señor. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a que nosotros no nos preocupemos. Regresando a nuestro pasaje en Mateo 6, dice que no os preocupéis por vuestra vida, en qué comeréis o qué beberéis. El sustento de la vida, mis hermanos, una de las preocupaciones mayores que alguien pueda tener es, bueno, ¿qué voy a comer? ¿O qué voy a beber? ¿O cómo me voy a sustentar? Son de las mayores preocupaciones. En aquel entonces, mis hermanos, era más crítico, Era más crítico. A veces había periodos muy grandes que no llovía, había sequía, no había forma de que hubiera fruto y la gente padecía realmente mucho. Ahora, si nosotros tenemos hambre, ¿a dónde vamos, mis hermanos? ¿A dónde? Al mercado. No vayan a decir marcas de supermercados, mis hermanos. Bueno, aquí la plaza de los lunes a las 6 de la mañana se pone buena. No he ido todavía a esa hora, mi hermano. Sí, voy a madrugar más. Entonces, realmente hoy nosotros poder conseguir alimentos, obviamente teniendo dinero, es más sencillo. En aquel entonces era bastante complicado. Por eso es que muchas veces seguían a Jesús. Obviamente algunos de ellos honestamente y otros no, porque les daba de comer. Imagínate que de repente no tengas para comer y alguien te da de comer no solamente a él, sino a 5,000 personas más. Pues vamos, ¿no? Donde haya ese tipo de comidas. Entonces, el sustento de la vida es de las mayores preocupaciones. Y el hombre dará todo por preservar su vida. Una forma de preservar la vida precisamente es a través de los alimentos. ¿Sabían ustedes que el hombre puede vivir sin comida? Es decir, tomando agua solamente, aunque no hay datos exactos. Los científicos calculan que se puede llegar a vivir sin alimentos hasta 2 meses. ¿Correcto? Y el hombre puede vivir sin agua y sin alimentos entre 3 y 5 días, y hay algunas personas que han sobrevivido hasta una semana. Entonces, vean la importancia que es la parte de los alimentos y por qué tanto a veces se preocupa uno por tener los alimentos así. Entonces, cuando tu vida está en peligro, mis hermanos, es cuando los hombres empiezan a cambiar sus convicciones. ¿Se acuerdan ustedes de Job? Cuando Satanás dijo a Dios, cuando procuraba la ruina de Job, y él dijo que todo lo que tiene el hombre, lo dará por su vida. Y a veces es así. La gente está dispuesta a dar cualquier cosa por su vida. Entonces el creyente sabe que su vida está en las manos de Dios. Eso es lo importante de nosotros. Nuestra vida está literalmente en la mano de Dios. No lo vemos, pero Dios está ahí. Dios lo prometió. Somos sus hijos y por supuesto nosotros podemos estar tranquilos. Vimos dentro del Sermón del Monte la oración del Padre Nuestro, ¿no? Algunos se conoce así o como la oración dominical, donde se ora ahí que no nos falte el pan de todos los días. Entonces, no solamente estamos o no debemos de preocuparnos por qué comeremos o qué beberemos, sino también por qué nos vamos a vestir. Continúa diciendo el versículo, el 6:25, dice que no debemos de preocuparnos por vuestro cuerpo qué vestiréis. Entonces existe preocupación por el vestido que cubre el cuerpo y que es necesario. Aunque en este sentido tiene un sentido literal de la ropa que uno mismo se pone y que es necesaria para el cuerpo, todos venimos vestidos aquí, ¿verdad, mis hermanos? Entonces todos necesitamos de cómo cubrirnos.
Entonces, hay un sentido figurado, mis hermanos, que seguramente ustedes han leído, por ejemplo, en 2 de Corintios 5, del 2 al 4, en donde nosotros seremos revestidos del cuerpo celestial, que será un cuerpo que será revestido por el Señor y que será eterno. Y ya no vamos a necesitar eso. La vida consiste en mucho más que estar preocupados por la comida, la bebida o el vestido. Por eso es que este versículo termina con la pregunta retórica: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Y cuando dice aquí que no es la vida más que el alimento, esa palabra más dice, la vida es mucho más que eso que se puede sostener la vida. Es mucho más que esto. Entonces, vemos que el Señor Jesucristo, a fin de que nosotros podamos confiar en Él, da algunos ejemplos en la naturaleza en los cuales podemos ver que no hay preocupación con respecto a las cosas. El primer ejemplo en el sustento es la provisión de Dios para las aves del cielo. Dice el versículo 26, Mateo 6:26, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Ese es el primer ejemplo que da, ilustración que da nuestro Señor Jesucristo. Aquí es un mandato que da el Señor y dice, mira, ve con detalle las aves del cielo, míralas directamente. Son las aves que están volando, ¿no? Son las aves del cielo, no los que tenemos o lo que a algunas personas les gusta tener en algunas jaulas. ¿Sí tienen aquí animalitos en jaulas, mis hermanos? Ya levanté la mano por allá, no sé si tengan animalitos o se está estirando. Entonces, lo que estaba diciendo aquí el Señor Jesucristo es, miren atentamente a esas aves, ¿a quién le pertenecen? ¿Cómo es que ellos se alimentan? Y ellos podían también confirmar que la provisión que las aves tenían y el sustento viene del Padre Celestial. Dios las alimenta. Aunque el texto no habla de cuáles aves, sino que habla de forma general, eso incluye a todas las aves, a los pájaros y otros animales alados. Por ejemplo, si ustedes después leen Levítico 11, del 13 al 19, muestra 20 clases de aves. Y en ese momento quizás, cuando el Señor Jesucristo estaba explicando esto, hay muchas aves que circulan, por ejemplo, en el norte de Galilea. Y es probable que Jesús se refiriera a alguna de esas aves migratorias, cuando dijo, mirad las aves del cielo. Esas aves del cielo, mis hermanos, realmente no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Es decir, esas actividades, las aves no se preocupan por ese tipo de actividades que realmente los humanos hacemos, ¿no? Que es de trabajar, de estas circunstancias que de alguna forma pudieran significar un tipo de afán o de preocupación. Esas actividades, por supuesto, las aves nunca las van a hacer. ¿Ustedes han visto a un ave que esté sembrando, cosechando o recogiendo? Ni en las caricaturas creo que sucede eso, ¿no? Entonces, eso no significa, mis hermanos, que las aves no trabajen. No hacen ese tipo de cosas con las cuales nosotros nos afanamos, por ejemplo, el trabajo como tal. Pero ellas trabajan y Dios les ha dado un instinto para que busquen su alimento, lo recolectan. Algunos de ellos inclusive lo pueden guardar en sus buches o en su cuerpo para después alimentarse de ellas. Aquí la enseñanza, mis hermanos, no es a no trabajar, sino a no estar preocupados o afanados por el sustento. Nosotros no hemos visto ningún ave que esté preocupada por qué va a comer, ¿verdad? Vemos a las aves, por ejemplo, cuando están comiendo, y es lo que menos les preocupa. Ya hay algunas aves que ya cuando pasa uno ni siquiera se mueven, están bien tranquilas las aves, ¿no? No están preocupadas por obtener el alimento, pero sí trabajan por conseguirlo. Aquí es el punto principal. Ellas no se preocupan, pero sí están trabajando. Eso si lo pasamos a nosotros. El hombre está llamado a trabajar y que nadie tome realmente este pasaje como una justificación para la holgazanería. La Biblia es muy clara, mis hermanos, que el que no trabaja,
que no coma. Eso es lo que dice la Escritura. Si ustedes leen 2 de Tesalonicenses 3 del 6 al 12, notarán esa situación acerca de que el que no trabaja, que no coma. Dice el versículo número 10, después ustedes pueden ir a este versículo, porque aun cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Hay algunos que piensan que Dios proveerá. Y no solamente dicen Dios proveerá para las cuestiones de justificar por qué no buscan trabajo, sino también para inclusive hacer algunas situaciones financieras que saben que no pueden pagar. Yo conocí acerca de una persona que compró un auto, no tenía lo suficiente para pagar el auto, y lo que él dijo: bueno, Dios va a proveer para que pague el auto. Y no es por ahí la cosa. No es por ahí la cosa. Estas personas que piensan que Dios va a proveer, pero que no buscan trabajo, sino que oran que les caiga del cielo y esperan decidiosamente la provisión de Dios, eso no es espiritualidad, sino que es desorden. Hay algunas personas: sí, yo estoy orando al Señor para que me dé un trabajo. No sé qué estará orando el hermano, pero a mí se me hace que está orando para que no consiga trabajo. Entonces, las personas que no tienen trabajo, sí oren, pero tienen que buscar también trabajo, ¿no? Para que entonces puedan dejar de estar desordenados. Hoy en nuestro tiempo hay un término bien común. ¿Les suena la palabra ninis? ¿Qué significa ninis? No sé nada de eso. Ni trabajan ni estudian. Entonces, tiene algunos años que se hizo muy conocida esta frase. ¿Qué significa? Significa que personas en edad productiva que no trabajan ni estudian. Por ejemplo, hay bebés de 2 años, no esperaría que trabajaran ni estudiaran, ¿no? Pero hay personas con la suficiente edad que pueden no trabajar o pueden estar estudiando. El sentido estricto, mis hermanos, de aquellas personas que viven de esta forma dentro de las familias, los que no trabajan ni estudian, los que no tienen una cuestión productiva, no tendrían por qué comer en sus casas. No solamente estas personas tienen vidas sin frutos, sino que también muchas veces son desobedientes y altaneros. O sea, aparte de que están comiendo gratuitamente, me permiten la palabra, y de gorra en sus casas, se enojan, ¿no? A ver, por favor, levanta de aquí tus cosas. Ay, ¿por qué lo voy a hacer yo? Mejor hazlo tú. O sea, bien desagradecidos muchas veces esas personas, ¿no? Yo antes di que te estoy aquí acompañando todos los días. La flojera, la negligencia no deberían de ser toleradas en la familia. Jóvenes deberían de estar buscando qué hacer en sus casas, ¿verdad? Busquen qué está descompuesto y arréglenlo. O lo desarreglan intentando arreglarlo, ¿verdad? Ya si lo desarreglan, pues ya contratarán a mi hermano Oscar o a alguno de mis hermanos aquí que sepan arreglar cosas. Y fíjense, continúa diciendo el versículo, dice que el Padre Celestial las alimenta a las aves, ¿no? Dios realmente las alimenta. A pesar de que las aves no realizan estas actividades, como los acabamos de ver, que podría ser de un trabajo humano, el Padre Celestial las alimenta y tiene cuidado de ellas. Es impresionante. Dios las guarda y las cuida. Y lo importante de todo esto es cómo termina este pasaje. Después ustedes pueden leer cómo Dios cuida a las aves en el Salmo 104, versículo 27 al 28. Pero fíjense cómo termina este versículo. Dice: ¿no sois vosotros de mucho más valor que ellas? Si Dios alimenta a las aves y no les falta nada, nosotros como cristianos, como sus hijos, valemos mucho más que las aves. Y es una respuesta, es una pregunta retórica donde Cristo está preguntando eso: ¿no sois vosotros de mucho más valor que ellas? Y la respuesta es claro que sí. Sus discípulos tienen mucho más valor que las aves. ¿Cuánto más cuidado Dios, nuestro Padre, va a tener cuidado de nosotros y nos dará nuestro sustento? Si las aves se alimentan, mis hermanos, no tengamos ninguna duda de que Dios proveerá. Pero también hay que hacer nuestra parte. Ninguna ave, mis hermanos, está creada a la imagen de Dios, ni ha vuelto a nacer a la imagen de Cristo.
A ningún pájaro se le prometió jamás ser coheredero con Jesucristo por toda la eternidad. Y eso nos lo dijo a nosotros. Entonces, ¿cuánto más cuidado nuestro Padre Celestial tiene con nosotros? Entonces, ¿por qué nos preocupamos? No te preocupes. No estemos preocupados. Hagamos lo que nos corresponde, que Dios nos guardará y nos dará la provisión adecuada. Versículo 27, mis hermanos, nos lleva una segunda ilustración. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Eso también es una pregunta retórica, donde la respuesta aquí es nadie. La Reina Valera dice, en este versículo lo traduce de la siguiente forma: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La mejor traducción en base al contexto tiene que ver con el sustento de la vida, y es que nadie puede añadir una hora al curso de la vida. Es decir, por más que nos preocupemos por extender nuestra vida, hay un día en el cual tendremos que presentarnos delante de Dios. ¿Cuándo va a ser eso, mis hermanos? No lo sabemos, pero no va a ser ni un minuto antes ni un minuto después. En el momento que Dios determine que vamos a estar delante de su presencia, es cuando esto va a suceder de estas formas, ¿no? Entonces, entendemos esta situación de este versículo porque pocos hombres se congregan por añadir un codo a su estatura, mientras que la mayoría desea prolongar la vida. Casi todas las personas quisieran vivir más años, ¿no es así? Quieren vivirlo de esa forma. Y hay personas que se cuidan muchísimo y tener una mejor vida. Y no está mal, mis hermanos, que, por ejemplo, hagamos ejercicio, comamos sanamente, por ejemplo, eso está bien dentro de una vida equilibrada, porque los excesos siempre son malos. Pero eso no quita también, mis hermanos, a pesar de cómo nosotros nos cuidemos, que la vida realmente es efímera. Y nadie tiene la vida comprada. Quizás hoy sea el último día de nuestra vida. La pregunta es, ¿estamos preparados para presentarnos delante de Él hoy? Esa es la pregunta principal. Nadie lo sabe, mis hermanos. Hoy puede suceder cualquier cosa. Esto me hace recordar, no sé si se los había dicho, hace aproximadamente 11 años, yo me volqué, mis hermanos. ¿Sí les había comentado esto? ¿No? Me volqué cuando iba para Jilotepec. Iba a ver allá está la fábrica de Trooper, ¿no? Ya dije una marca, bueno, esa fábrica de herramientas. Iba para allá, mis hermanos, estaba en una recta, era una recta. De repente vi una mancha de chapopote. La hermana Leticia ya, que nosotros nos presentemos delante de Él. Lo que Dios ya determinó para nosotros, ya establecido, y esto va a suceder así, en el momento exacto, a pesar de los cuidados que pudiéramos tener. Job capítulo 4, versículo 5 dice, ya que sus días están determinados, el número de sus meses te es conocido y has fijado sus límites para que no puedas pasarlos. Eso va a ser así nuestra vida, mis hermanos. Es como si estuviéramos sobre una tabla que está resquebrajada y en cualquier momento se puede romper. Por eso es la urgencia y la necesidad de que más personas puedan conocer acerca del Evangelio. Porque sus vidas realmente penden de un hilo. Aquellos que somos hijos de Dios, en el momento que nosotros muramos, vamos a estar delante de la presencia del Señor y eso es mucho mejor que quedarnos aquí en este mundo. Aunque nosotros a lo mejor pensemos cosas diferentes y tengamos preocupaciones, ¿y cómo voy a dejar a mi esposa? ¿Y cómo voy a dejar a mis hijos? No, mis hermanos, debemos estar preocupados realmente en las cosas que tienen un peso celestial, haciendo tesoros en el cielo. Entonces, nuestros días están limitados. Es por eso que dice esta parte del versículo, ¿no? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Nadie. Nadie puede hacer eso. Una tercera ilustración que utiliza nuestro Señor Jesucristo es respecto al vestido o a la ropa. Dice versículos del 28 al 30. Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Esta ilustración igualmente se toma de la creación. Hace mención de los lirios del campo.
Cuando dice aquí el Señor Jesucristo los lirios del campo, quizás no se refiere a alguna planta en particular, sino que se refiere a aquellas plantas que crecen en los campos. Eso que ustedes ven en los campos, que nacen de solitos pues en el campo, ese tipo de flores, son las que Dios viste. Quizás nuestro Señor Jesucristo no tenía ninguna mente en particular en su mente, ¿no? Pero en Galilea, por ejemplo, había muchos campos que eran embellecidos precisamente por ese tipo de plantas. Era una flor extremadamente hermosa, por eso mismo este pasaje se puede extender a toda hierba. Y si nosotros contempláramos cómo están diseñadas las plantas y las flores, así como nos pide que miremos a los animales, nos daremos cuenta de cómo es que Dios viste a las flores y son hermosas, son maravillosas las flores, si nosotros las vemos de esta forma y cómo Dios las sustenta. Y es tan hermoso la forma en que Dios las sustenta, dice aquí el versículo 29, que ni aún Salomón se llegó a vestir en toda su gloria, en toda la gloria de Salomón, se llegó a vestir como una de estas flores tan hermosas. Ese Salomón, que era el hijo de David, conocido por su sabiduría, ni aún Salomón podría vestirse como uno de ellos. Primero de Reyes 4 al 7, ¿ustedes se acuerdan cuando lo visitó la reina de Saba? Y lo visitó para confirmar lo que había escuchado acerca de Salomón. Y la reina de Saba quedó deslumbrada acerca de todo lo que tenía Salomón, su sabiduría y también la forma en que él estaba vestido. Entonces, no deberíamos de preocuparnos por lo que vestiremos. Dios tiene cuidado de eso. El rey Salomón seguramente se vistió de forma vistosa y suntuosa, como correspondería a un rey. Entonces, nosotros que somos de aquí, de Iztlahuaca y de Toluca, me toca a mí, ¿cómo nos vestimos? ¿Cómo hemos de vestirnos? ¿Cómo se deben de vestir las mujeres? Las mujeres, dice 1 Corintios 2 del 9 a 10, se deben de vestir de forma casta y decorosa. ¿Ok? 1 Corintios 2 del 9 al 10 dice, asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Hermanas, tengan mucho cuidado cómo ustedes se visten, deben de hacerlo de forma decorosa, no hay una forma específica en la cual la Biblia diga de cómo ustedes se deben de vestir, pero la forma en que ustedes se visten debe de reflejar que ustedes son mujeres. ¿Ok? Es que ahorita ya hay que decir eso, mi hermano, ¿no? Y también que los hombres se vea que son hombres. Entonces, los hombres, ¿cómo deben de ser o cómo deben de vestirse varonilmente? Es lo que lo llama en 1 Corintios 16:13. Estad alerta, permanecer firmes en la fe, le está diciendo Pablo a los varones, portaos varonilmente, sed fuertes. Entonces los hombres, ¿cómo deben de vestirse y cómo deben de comportarse? Varonilmente, como hombres, ¿no? Por sí que hablen como hombres. Pero hoy fíjense, estos pasajes hacen tanto sentido en nuestras vidas, porque ya vemos cada vez mujeres más pareciéndose a hombres y vemos a hombres pareciéndose más a mujeres. Eso es algo que está mal delante de Dios. Y por supuesto, eso lo hace la gente que no conoce al Señor. Yo espero que dentro de la iglesia esto no suceda aquí con una persona que es cristiana. En el momento que es cristiano entiende cuál es la voluntad de Dios y entonces trata de ajustarse a lo que Dios está diciendo y se empieza a vestir de la forma que debe ser. Hay algunas iglesias en donde dicen, es que las mujeres, para que sean mujeres, tienen que ser con vestidas largas hasta el suelo, que tienen que traer velo, ¿eso de dónde viene en la Biblia? Que tienen de medir, ya los que miden más de 10 centímetros ya es pecado el tacón. Yo he escuchado a personas así. Y no, todos ustedes saben y todos nosotros sabemos cuál es la manera correcta de vestirse, ¿verdad? Las mujeres cuidándose, no mostrando lo que es el escote, viéndose femeninas, como son ustedes, sin llamar la atención.
igualmente los hombres. Deben de buscar eso. Los hombres deben de portarse varonilmente como hombres y no como niños. Dice el versículo número 30, y si Dios viste así a la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Termina esta ilustración mostrando la brevedad de la vida de la hierba, que cuando es inservible es echada al horno. Que en aquel tiempo esta hierba que era seca se utilizaba para avivar y acelerar el fuego de los hornos de cerámica que se utilizaban en aquel momento, que se utilizaban principalmente para la cocción del pan. Entonces este versículo termina también con otra pregunta retórica. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dios nos vestirá, nos va a dar todo lo necesario para que nosotros estemos vestidos. No faltará en nuestras vidas. Y fíjense, es muy interesante cómo termina esta pregunta retórica, dice, hombres de poca fe. Y esto nos lleva a una esfera en donde no confiar en la provisión divina, preocuparnos desmedidamente por la provisión, es un pecado. Cuando nosotros estamos tomando mucho tiempo y tenemos esta preocupación y afán desmedida en nuestras vidas, eso es pecado delante de Dios y necesitamos confesarlo. Si tú eres una persona bien preocupona, que estás constantemente con los nervios de punta, es porque tienes que pedirle perdón al Señor. ¿Por qué? Porque estás dudando de que realmente el Señor te va a proveer para todas las cosas. Y la ansiedad no es un pecado trivial, porque es un golpe tanto al amor de Dios como a su integridad. Como diciendo, no, Señor, tú a mí no me vas a poder suplir de todas las cosas y de proveer de todas las cosas. Y no es así. Porque el amor de Dios, por supuesto, siempre está para con nosotros y nos va a cuidar. Dice el pastor MacArthur, cuando un creyente no se renueva todos los días en la palabra, de modo que tenga a Dios en su mente y su corazón, entonces Satanás se muda al vacío y planta preocupación. La ansiedad aleja aún más al Señor de nuestra mente. ¿Qué es lo que veíamos al principio? Cuando nosotros estamos preocupados, nos empezamos a alejar de Dios y es cuando Satanás empieza a tomar y implantar pensamientos en nuestra mente, ¿no? Que puede hacernos alejar de Dios. Y eso es lo que sucede. Y empezamos a dudar entonces de que Dios pueda realmente ayudarnos. Y Dios nos ha ayudado, mis hermanos. He escuchado muchísimas historias y lo hemos vivido todos nosotros y como decía el pastor en el estudio en la mañana, el pastor Sam, todos vamos a pasar problemas y por tribulaciones y por falta a lo mejor, o vamos a estar de repente con poco dinero en nuestras bolsas y siempre Dios está proveyendo. Provee a través de cualquier medio, a través de un hermano cuando tú no esperabas absolutamente nada, a través de la iglesia y a veces inclusive a través de los mismos incrédulos. Pero Dios está ahí presente por nosotros. Cuando alguien tiene esa ansiedad, esa preocupación, indica realmente poca fe. Es una palabra que también se utiliza en otras partes de la Escritura para hablar precisamente de eso, cuando Cristo dijo es que son hombres de poca fe. Y por cuanto nuestro Señor Jesucristo ha dado órdenes específicas, la respuesta natural es la obediencia, la cual viene como respuesta a la fe en Cristo Jesús. El versículo 31 dice, por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. No dudemos de su provisión. Dios va a proveer de estas cosas que nosotros estamos esperando tener y que van a sustentar nuestra vida. ¿Quiénes son los que dudan de su provisión? Los gentiles, los incrédulos, es lo que dice el versículo número 32. ¿Por qué es esto así? Dice el versículo 32, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. ¿Qué hacen los gentiles? Están preocupados en estas cosas. ¿Qué hacen los incrédulos? Están totalmente preocupados porque no conocen a Dios. Y ellos están enfocados precisamente y viven en ansiedad constante acerca de sus vidas. Por eso es que cuando ven a estas personas, a un cristiano verdadero que depende del Señor, dice, yo no entiendo cómo tú puedes estar tan tranquilo en medio de esta circunstancia, ¿no? Pero es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Aquellas personas que no conocen al Señor, definitivamente no son, viven continuamente afanadas y preocupadas y buscan afanosamente todas esas cosas, ¿no?
Y no solamente esas cosas para cubrir sus necesidades, sino también para exceder inclusive esto. Un verdadero hijo de Dios lo que busca es rectitud, lo que busca es oír la palabra de Dios, lo que busca es la patria celestial, lo que busca es una ciudad eterna y que sabe que aquí somos peregrinos y extranjeros. Y algo muy importante de todo esto, mis hermanos, es que Dios sabe que necesitamos todas estas cosas. Dios lo sabe. Dios sabe que necesitamos comer, beber y vestirnos. Y Dios va a proveer para este tipo de cosas. El Dios del universo se interesa y provee para todas nuestras necesidades. Y aquí tenemos otro antídoto para el afán y la preocupación. En concentrarse en hacer y en aceptar la voluntad de Dios es la manera de derrotar la preocupación. Una es la oración, ¿se acuerdan? Y otra es concentrarnos en lo que debemos de hacer como cristianos. Enfocarnos verdaderamente en lo que tiene importancia. Dice el versículo 33, pero buscad primeramente su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? La comida, la bebida y el vestido, ¿no? Las cosas que necesitamos. Pero primeramente lo que tenemos que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. Si no buscamos el reino de Dios y su justicia, y no buscamos sus cosas, no estemos esperando que Él va a suplir de todas nuestras necesidades. ¿Qué es lo que pasa de esto? Que tenemos que realmente acomodar nuestras prioridades como deben de ser. ¿Quién es nuestra prioridad número uno? Pues Dios. Entonces busquemos su reino y su justicia todos los días de nuestra vida. ¿Qué significa esto de que busquemos su reino? Es buscar primero su gobierno, su voluntad y su autoridad. Ver cuál es la voluntad de Dios y alinearnos con ella. Es dedicarnos por completo a obedecer al Señor. Si el Señor dice eso, yo lo hago. Es derramar nuestras vidas en la obra eterna de nuestro Padre Celestial. Es tratar de atraer a ese reino a personas que puedan ser salvas y que puedan glorificar también a Dios. La prioridad de la vida cristiana es conocer mejor a Dios. Esa es nuestra prioridad. Así es como debemos de pensar cuando inicia el día, cuando transcurre el día y cuando termina. Poner nuestra prioridad en buscar y conocer mejor a nuestro Dios. Buscar el reino de Dios implica pensar más intensamente en Él y procurar una mejor relación con Dios. No se trata de conformarse con saber que se está en el reino, ni con lo que ya se tiene en esta esfera, sino seguir buscando en un progresivo compromiso con Dios. Esta parte de que nosotros debemos de buscar es un imperativo y aparte también es una situación que tenemos que estar continuamente. Tenemos que enfocarnos precisamente por buscar y tener un compromiso mayor con Dios y conocerle a Él. Y cuando dice y su justicia, el reino de Dios y su justicia, es porque por cuanto ya somos hijos de Dios, ahora podemos vivir vidas rectas, vidas que le agraden a Dios. Cuando nosotros hacemos esto, buscamos su reino, entonces todas las cosas, estas cosas de las que hablamos van a ser añadidas. Y aparte de todo, el afán y la preocupación van a quitarse de nuestras vidas. Por último, mis hermanos, ya estamos terminando. Por otra cosa que no deberíamos de preocuparnos son por los problemas del futuro. Es lo que dice el versículo 34. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Es decir, mis hermanos, que todos los días vamos a tener a lo mejor que enfrentar problemas. Entonces, esos problemas que estamos enfrentando el día de hoy son los que nosotros tenemos que resolver. No nos preocupemos por los problemas del día de mañana porque no sabemos si nosotros vamos a llegar. Dios es misericordioso, siempre nos va a dar una salida para que nosotros solucionemos nuestros problemas, como dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. La fidelidad de Dios siempre se renueva todos los días para con sus hijos. La provisión segura de Dios para nuestras necesidades no garantizan una vida sin problemas. Mis hermanos, si ustedes pensaron que venir a Cristo iban a dejar de tener problemas, quiero decirles que no, van a tener más. Pero en medio de los
Bueno, quizás, ¿no? Dios sabe cuántos problemas van a tener. Pero en medio de los problemas van ustedes a poder tener paz, vamos a poder tener paz. El que nosotros sabemos que vamos a tener esa provisión de parte de Dios no significa que no tendremos problemas. Pero no hay que multiplicarnos esos problemas preocupándose por ellos antes de que ocurran. Dios también los conoce, también conoce nuestros problemas y se puede confiar en que se ocupará de ellos cuando llegue el momento. No nos preocupemos por la provisión o los problemas futuros, sino que busquemos su voluntad y vivamos en rectitud. Esa es la enseñanza que nosotros debemos de tener con respecto a estos pasajes. No te preocupes, mis hermanos, por la provisión. Dios tiene cuidado de nosotros. No te preocupes por los problemas que tendrás el día de mañana. Bástale a cada día su propio mal. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Padre Celestial, porque en ti estamos seguros. En ti es posible dejar nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, todo aquello que nos aqueja, Señor, y que a veces nos quita el sueño. Queremos ser, Señor, cristianos que dependan más de ti, que busquemos tu reino continuamente, que te amemos con todo nuestro corazón, que busquemos conocerte. Gracias, Señor, porque vemos promesas en tu palabra, Señor, y que se ven cumplidas en nuestras vidas. Solo los que somos cristianos nos viene de forma, ahora por el poder de tu Santo Espíritu, la necesidad de conocerte más a ti, de confiar en ti. No queremos ser hombres ni mujeres de poca fe, sino queremos ser hombres y mujeres que confiemos en ti y que todas nuestras preocupaciones, nuestras peticiones, los dejemos delante de tus pies, sabiendo que tú, Señor, estás al tanto de todo eso. Queremos, Señor, dedicarnos cada vez más a ti, enfocarnos en ti, Señor, a fin de que tú seas glorificado en nuestras vidas. Para aquellas personas que no te conocen, Señor, en este lugar, te ruego que extiendas tu misericordia para con ellos, que ese afán y esa preocupación que ellos sienten continuamente puedan entender que solamente puede separarse de ellos en el momento que confíen verdaderamente en ti. Te ruego, Señor, que tú hables a sus corazones, que ellos puedan venir delante de tu presencia a reconocer el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz y que puedan vivir en medio de los problemas unas vidas que te glorifiquen a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Bendito y alabado sea tu nombre, bendito y alabado por quien eres tú, Señor, misericordioso y amoroso. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos.